Hoy quiero compartir una pequeña reseña, no sé si la palabra es esa, enseñanza o para que en definitiva entendamos lo que tenemos colgado en la pared. Mientras preparaba esto ayer, entiendo lo que significa, en el espíritu lo tengo bien claro, en el conocimiento de la palabra también, en la revelación también. Pero no es algo simple de explicar porque son muchas cosas las que tiene el reino de los cielos. Por decirlo así, en enseñanza y en explicaciones. Pero voy a tomar la parte más simple para que entendamos de qué se trata esta palabra. Y si yo tuviera que ponerle hoy algo más a ese cartel, le faltaría algo que no acostumbramos nunca a hacerlo en general y no lo haríamos hoy tampoco. Le faltaría abajo el autor y tendría que decir profeta Marisa. Porque es una palabra profética. Es una palabra dada con un tinte profético. ¿Qué es un tinte o una característica profética? Lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere o lo que Dios anuncia que va a acontecer. Y cuando Dios anuncia algo que va a acontecer, va a acontecer. Te lo dice, lo sabes, lo vas a ejecutar o lo va a ejecutar otro. Digo porque es voluntad de Dios, ¿no? No porque los hombres decían, yo voy a hacerlo porque yo me siento motivado. Está bien, pero en definitiva el que lo va a ejecutar es Dios. Entonces, entendiendo eso, que es una palabra profética, que es una palabra con un destino, un propósito, una cuestión que Dios quiere que hagamos, es que quiero más o menos explicarlo para que lo entendamos. Porque a la verdad, si yo lo dijera con inteligencia, inteligencia me refiero, pensemos en algo motivador que pueda, y eso, excepto que entiendas lo que significa en el ámbito interno, familiar que tenemos nosotros, no es el mejor posteo para un cartel. Porque dice cosas, pero no dice, no tiene como decir, vamos adelante que vamos a ganar, por ejemplo. Entonces vos sabés que Dios nos manda a conquistar, y digo, se entiende. Pero de pronto 3 palabras, como quien diría, descolgado y con un predica en el Evangelio, solo se entiende cuando sabemos qué es lo que Dios dice para nosotros en este tiempo. Entonces entender qué significa cada una de estas cosas es lo importante. Y lo voy a llevar primero al texto bíblico, y dice así el libro de Romanos 14, 17. Voy a leer justo ese para no... 17, ¿verdad? Sí, porque si leo todo va a ser mucho. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que significa justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y en el contexto de esta palabra, el apóstol Pablo se la está enseñando esta palabra a la iglesia en Roma, una iglesia que estaba muy controvertida porque, digamos, la iglesia en Roma nace en una sociedad donde había muchas cosas, mucha mezcolanza de cosas. Para que usted solamente tenga la información y se dé una idea. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, el cristianismo que se identifica con el catolicismo romano, católico, apostólico romano, ¿tiene imágenes? Usted vio que, bueno, muchas veces los evangélicos predicamos en contra de las imágenes, que son, Dios no está de acuerdo, pero vayamos a la base. Más allá de que no es lo que Dios quiere, que adoremos una imagen, pero dejemos esa teología y esa doctrina de lado. Básicamente, el cristianismo nace en Roma porque Pablo y Pedro, los dos van a predicar en Roma, establecen la iglesia de los gentiles, o sea, de la gente que no era judía en Roma, y llega a tal punto que es predicado el evangelio en todo el imperio romano. Eran los que dominaban el mundo, entonces los emperadores, como vieron que matar cristianos no resolvía el problema de que los cristianos desaparecieran, dijeron, bueno, entonces los adoptemos. Y la cultura romana, si alguien vio la película Gladiador, por ejemplo,
va a ver que los gladiadores tenían sus imágenes de sus dioses, estatuillas, de la diosa esta, diosa Diana, dios este. Y los griegos también tenían esa cultura de la imagen. Entonces, de allí cuando se hace, por decirlo así, la fusión en esa cultura romana del cristianismo, es que empiezan a poner imágenes. Y después podríamos ir a un estudio mucho más profundo, por qué sacaron a Diana y pusieron a María, porque dentro del cristianismo no había una mujer. Entonces no podían hacer imagen de una mujer, entonces, bueno, inventemos una para que esa cultura romana, esos ciudadanos romanos que mutaban a un cristianismo, tuvieran esa base para que siguiera viva la cultura. Entonces de pronto se arma una controversia en la iglesia porque se empezaron a mezclar cosas. Entonces los cristianos puros, por decirlo así, decían, no, esto no se puede comer, esto sí se puede comer. Había mucho sacrificio a los ídolos en la cultura antigua y no tan antigua. Hoy en los sacrificios satanistas, los que conocen los barrios y saben dónde están Umbanda, no tengan ni gatos sueltos, ni dejen un pollito cerca, pues se lo sacrifican y lo sabemos, digamos. Y por ahí usted anda por las calles de algunos barrios y ve los asfaltos manchados de rojo y son los sacrificios que han hecho con animales. Y decimos, pero estamos en el siglo XXI, o sea, eso, pero bueno, el diablo no se fue. Está en esta tierra, digamos, pero en aquella época estaba en esta cultura del sacrificio mucho más visible. O sea, lo hacía el emperador, digamos, o sea, sacrificaban al gladiador y que haya sangre, decía todo. ¿Usted vio la película? Bueno, así más o menos acontecía. Y por ejemplo, dentro de lo que era sacrificado a los ídolos estaba la sangre. Entonces se mataba un animal y se lo ahogaba en sangre y se bebía esa sangre. Entonces de pronto, si vos eras cristiano, no, eso no podés comer. Y usted iba, imaginemos a lo que sería hoy, a una carnicería y le vendían la morcilla, en aquella época no sé si se llamaría morcilla, le vendían la sangre para que usted la vaya y la consuma. Y aún cuando yo nací el Evangelio, hace 30 y pico años atrás, el pastor que me predicó a mí, un día yo iba a la casa de él porque era mi cuñado y fui a un asado un día y llevé morcilla. Casi me echan. Eso no se come, no es de Dios, yo no lo como, cómelo vos. ¿Por qué no? Porque la morcilla es animal ahogado, la Biblia dice que te abstengas de animal ahogado. Y entonces el apóstol Pablo trae esta palabra y hago esta comparación social de la sociedad de aquel momento y le dice, el reino de los cielos, en definitiva, que la gente conozca a Jesús, que la gente pueda disfrutar y vivir esto que es el Evangelio, esto que es el reino de los cielos, no consiste en comida o en bebida. No consiste en pensamientos de lo que decimos que está bien y que está mal. En todo caso, si alguien está completamente errado en su forma de pensar, lo más importante es que entre en el reino de los cielos, porque el Espíritu Santo es el que le va a dar justicia, paz y gozo. Ni siquiera un pastor, por más que se esfuerce predicando y enseñando y poniendo doctrinas y dogmas y pautas, y a partir, yo esta mañana me reía porque llega mi nietita, la Emma, caminando, y yo no sabía si era una nenita que se le había escapado a los testigos de Jehová, porque venía de pollerita, digo, o era mi nietita. Entonces entré como broma a la Erika que estaba ahí, le digo, mira Erika, a partir del domingo se me visten así, porque así le agrada al Señor. Pero esto que le digo en broma, cuando con mi esposa nos convertimos y éramos jovencitos, y mi esposa por muchos años tuvo que usar pollera, porque en la iglesia en ese momento se enseñaba que si tenía que la mujer, el decoro de la mujer era con pollera. El reino de los cielos no consiste en cómo te vas a vestir. Hoy en nuestros días podríamos decir, el reino de los cielos, pero mira que no consiste en lo que hace. Consiste en que se entere de esto. Consiste en que el Espíritu Santo, si vos le das a conocer, haga la obra. Y que se portaba así, deje de portarse así. Y que no sea porque alguien le puso una pauta de cómo tenía que portar. Porque cuando hacemos las cosas por pauta, por norma, por formas, lo más probable es que cuando nos cansemos de las pautas y las formas, tiremos todo al carajo y chao. No sé si se puede decir carajo. Tiremos todo y dejemos todo. Y dejemos de vivir el reino de los cielos. Entonces,
La palabra que Dios nos marca para este tiempo es lo que consiste el reino de los cielos: justicia, paz y gozo. Ahora, cuando leemos la palabra justicia, pueden abrirse muchos. Si usted va, yo fui a todas las fuentes. Primero la fuente, de la concordancia. Concordancia es las citas bíblicas donde figura la palabra justicia. Y tomé información de allí, pero hoy en día tenemos también la IA, que sale con Google. Y vos abrís y te dice la inteligencia artificial qué significa. Y tiene mucho significado de justicia. Y es controversial por ahí la palabra justicia porque tiene que ver con cosas correctas, básicamente. Pero si leemos atentamente lo que acabo de ver en la palabra, lo que el apóstol enseñó a esa sociedad romana que estaba tan complicada, tan conflictuada por comidas y formas y demás cosas que vivían, y de pronto conocen a esta predicación del Evangelio y se convierten. Entonces de pronto venían los que eran más rígidamente cristianos, los más convertidos, los más santos, por decirlo en una forma de apariencia, y empezaron a complicar la cosa. Decir, ¿vos te convertiste a Cristo? Sí, yo, el Señor me llevó y supongamos en nuestros días, y Dios me sacó el alcohol y ya no soy más alcohólico y puedo vivir sin tomar alcohol y doy gracias a Dios por eso. Y vos comés morcilla, sí, entonces no sos de Dios. Pero si Dios me sacó me drogaba, no me drogo más. Pero vos orás todas las mañanas en ayuna. No, no, entonces no. Te falta un montón. Me ha pasado. Me pasó cuando recién me convertí. Venían los más viejitos y decían, ¿y usted, hermanito, anda bien? Sí, anda bien. No, pero no se preocupe, ya van a venir las pruebas y las luchas. Y Dios me lo va a zarandear. Y vos te quedabas diciendo, pero ¿y por qué me va a pasar eso? Me voy antes que me pase. Porque el reino de los cielos no consiste en pensamientos, no consiste en pareceres. El reino de los cielos no consiste en justicia, paz y gozo. Y vamos a empezar a desglosar un poquito esto. Y anoté algunas cosas y espero poderlas transmitir y que esto entre en nuestro espíritu. Y esto abra nuestras capacidades de hacer lo que tenemos que hacer: predicar el Evangelio. La buena noticia. Decirle a los demás, hay una buena noticia. Sí, ¿cuál es? Ganó Milei. Esa ya la sé. Decime otra, que sea mejor. No, hay una buena noticia. Dios te ama. Cristo murió por vos. Yo no lo mandé que lo haga. Así me sabía decir un socio que supe tener yo cuando yo me convertí. Dice, Cristo murió por vos. Ahora me hace cargo de la muerte de Cristo también. A mí me dice, ¿qué más culpas puedo tener? Dar una buena noticia. Hay solución. Hay una posibilidad de cosas mejores. ¿Y cómo va a ser eso? No sé, pero si vos encontrás a Dios. ¿Y cómo es Dios? Bueno, Dios es Jesús. Habita en la iglesia. ¿Y cómo en la iglesia? Sí, venía a la iglesia, algo Dios va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer. Punto. No te preocupes. Y simplemente ese conocimiento, dar a conocer a Jesús, dar a conocer su Espíritu Santo, es lo que va a cambiar. Entonces, anoté algunas cosas y vamos a definir justicia en términos, por decirlo de alguna manera, a lo que la Biblia, a lo que Dios establece. Y dice, justicia, cualidad de Dios que lo lleva a actuar conforme a su naturaleza, santa y perfecta. Es el atributo de Dios a través de Jesús y su sacrificio en la cruz, para presentarnos ante Dios. Y la Biblia dice que somos justificados por Jesús. Entonces, voy a leer todo esto y luego voy a decir, dice también la palabra, somos justos por Él y para Él. O sea, hablando de Jesús. Entonces, ¿cómo funciona esta justicia? Y tiene una sola palabra que define cómo entramos en esa justicia de Dios. Y que no es la que predicamos, es simplemente decir, Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a ir bien. Es decir, que me vaya bien a mí, el toto o el loto, con eso me conformo, ¿no? Con eso me arreglo para toda la vida, me va a ir bien después. Porque con esa platita, ¿cómo es esta justicia? Y comienza con una sola palabra,
¿Qué es arrepentimiento? Cuando reconoces a Jesús, cuando Jesús viene a tu vida, vos te arrepentís. Dices, perdóname Dios. Ese arrepentimiento activa, por decirlo así, si fuera esto una clave con la que vos activás, no sé, una cuenta, una ventana para abrir una clave, para abrir una caja fuerte y poder entrar. La clave, ¿qué es lo que activa? Activa el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Porque a través de Él entramos en la justicia de Dios. ¿Y cómo opera esto? Bueno, opera de una forma automática a través del Espíritu Santo. Por eso no me gusta mucho y alguna vez he renegado de esto, hablando con otros, hablando con mi familia, viendo cómo se lleva adelante la iglesia y casi nunca han logrado de alguna manera torcerme para que yo dicte normas. A mí no me gusta decir, usted tiene que hacer esto. De hecho, cuando sirven, y estoy orgulloso de lo que han hecho, porque no tuve que yo decirle, ustedes vayan y pinten mañana. Dije, háganlo. Porque entiendo que es el Espíritu Santo el que tiene que decirnos las cosas. Mi misión es que ustedes conozcan esta justicia de Dios, que conozcan este Espíritu Santo, hacerles saber lo que Dios quiere, hacerles saber cómo Dios lo quiere, pero en definitiva usted lo va a hacer cuando el Espíritu Santo venga a usted y le diga que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y esa justicia comienza a operar cuando Dios empieza a hacerte justificado a través de Jesús. ¿De qué me sirve que yo le diga a alguien, usted alguna vez hizo tal cosa? Sí, bueno, arrepiéntase. Y me cuente todos los pecados, lo que básicamente entendemos, los que hemos venido del catolicismo, como la confesión. Yo le confieso al cura todos mis pecados y el cura me da un perdón. Me dice, bueno, ahora estás perdonado porque yo soy sacerdote, entonces Jesús te perdona y yo soy el que te digo que te perdona. Entonces ven y que decime tus pecados, yo oro por vos y Jesús te perdona. No, no funciona así. Porque cuando vos funciona de esa manera, cuando vos lo ejecutás de esa manera, porque alguien te dijo que estaba mal, y está bien, estaba mal. Che, ¿qué hiciste? No, maté a un vecino. Está mal eso, pedí perdón. Bueno, pido perdón, ya está. Lo más probable es que vuelva a matar. Lo más probable es que se vuelva a drogar. Lo más probable es que vuelva a hacer lo mismo. Porque lo hizo con una convicción humana y no con una convicción espiritual. Y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, comienza con una palabrita simple, conoce a Jesús, se activa esa cláusula en los cielos donde la persona dice, perdóname Dios, porque te necesito. Y viene el perdón de Dios, y cuando viene el perdón de Dios es justificado. ¿Qué significa justificado? ¿Sabe lo que es justificado? Dice la Biblia, también enseña acerca de esto, que a través del sacrificio de Jesús es borrada nuestra acta de condenación. Es como la sentencia, esa acta de condenación, ¿quién la tiene? La tiene el diablo. Si puede imaginarlo, el diablo tiene las actas de todo lo que vos hiciste mal. Como la municipalidad cuando tiene el acta de todas las infracciones que vos hiciste. Y los que hemos tenido o tenemos auto, de pronto vamos a vender un auto y dice, voy a vender mi auto, pero ¿sabes qué? Tengo que pagar como 500.000 pesos. ¿Por qué? Pues tiene un montón de actas, un montón de infracciones y las tengo que pagar. Porque están escritas, no hay forma. ¿Conoce a alguien que las borre? Porque están escritas. Y si le tuviera que figurar esto, Satanás tiene escrito todos tus pecados y los míos también. Y los tiene ahí. Entonces son las actas que él presenta. Dice, mira Dios, este no lo puede vender así. ¿Por qué? ¿Por qué mío? ¿Por qué tuyo? ¿Por qué él hace esto? Y vuelve a hacer esto de vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene derecho. No está justificado. Pero cuando vamos a Jesús, el que borra esas actas, es Jesús. Es Jesús. Ahora, esto no es una vez y ya está. Es cada vez que es necesario. Porque eso, el reino de los cielos es un lugar donde se vive. Y cuando usted vive en un lugar, imagínese que usted va y le presenta un certificado de buena conducta, no sé, digámosle al jefe de policía, a las autoridades, entonces no, esta persona puede entrar aquí y no me lo paren en ningún lado y nunca más. Y después te manda un moco y vos decís, o comete un delito. No, pero él no es porque él ya presentó, no, lo hizo ahora. Tiene un delito nuevamente, tiene que de vuelta. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue lo que digo? El reino de los cielos no es algo que una vez yo me bauticé y ya está. Es algo que es una decisión de todos los días, porque es una forma de vida.
Y es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu vida no aparece y desaparece, permanece. Y somos guiados por Él. Y vivimos en la justicia de Dios porque hacemos la justicia que Dios nos establece. Y si nos equivocamos, Dios viene con su justicia y te dice, mira, esto está mal. Y si vos no corregís eso que está mal, cuando Dios te muestra que está mal, el acta te vuelve a ser esclavo. Y de una u otra forma volvés a caer en lo mismo. Y te vuelve a pasar lo mismo. Y volvés a hacer lo mismo. ¿Quedás afuera? No, tenés la opción siempre de estar. Entonces, justicia de Dios es aquella capacidad que tiene Dios para justificarnos a través de Jesucristo. No es la justicia de Dios, aunque hay muchas aristas. Y cuando terminamos de armar ese cartel, esa noche el Señor me habló y me habló de una justicia que tiene que ver con la justicia que Él establece y solo la establece Él. Y que no me es a mí necesario ni predicarla, ni expresarla, ni saberla. Que es la justicia que Dios establece con aquellos, por decirlo en palabras simples, se han portado mal con Él. Pero eso lo establece Dios, no nosotros. La justicia de Dios para nosotros es la capacidad que Dios nos da a través de Jesús de que estemos justificados. Entonces, nos da mucha timidez o mucha, digamos, alguien se anima a decir, yo soy justo. Bueno, me porto bien y con eso basta. Pero cuando entendemos en términos del reino de los cielos, yo soy justo porque Jesús me justificó. Y yo le hago saber a Satanás que yo no estoy acusado por él, yo estoy justificado por Cristo. Y si un pecado hay en mi vida, Cristo me lo limpia. Y el salmista David en uno de sus salmos escribe y le dice al Espíritu Santo básicamente, aún Dios mío, enséñame mis pecados ocultos, aquellos que todavía no puedo definir yo. Aquellas cosas que hago. El apóstol Pablo, cuando enseña también en una de sus cartas, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque nuestra naturaleza tiene tendencia a pecar, a hacer las cosas mal. Pero somos justificados porque el reino de los cielos consiste en una justicia divina a través de Jesucristo. Me porté muy mal en mi vida, no merezco. No eres tú quien dice si merece o no. Eres en todo caso el que tiene la puerta para decir, entra a Dios, abrí, entra a Dios, perdóname, corregí mis pecados, corregí mi conducta, corregí esto, corregí aquello. Señor, acá estoy, guíame. Muchas cosas ni siquiera las vamos a tener que decir. Porque cuando aplica la justicia de Dios viene el Espíritu Santo y nos cambia. Cuando le decimos sencillamente al Espíritu Santo, ayúdame porque necesito de vos, Señor. Muchas cosas cambian en nosotros sin que nos demos cuenta. La gente se da cuenta. El que te conoce dice, che, qué cambiado que estás vos, ¿no? ¿Por qué? No, mira, ya no siento cómo la chirlea a tu hija, no le pega más, no le grita, no le insulta. No, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No. Bueno, cuando mi esposa se convirtió, ella se convirtió antes que yo, discutíamos muy mucho, estábamos a punto de divorciarnos. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Y yo era católico, también iba a la iglesia. Además era monaguillo. Era más bonito que ella. Y vino, por más que haya ido a la iglesia, el momento de la discusión. Esas que aparecen sin que nadie sepa por qué, dónde estaba. Ese, como suelen decir las viejitas, el diablo que está escondido ahí sale. Vos no sabés ni por qué, ¿viste? Está lo más bien en la casa. Un griterío bárbaro. Todo. Y yo, obviamente, tengo un temperamento que todavía Dios lo está moldeando. Ustedes me conocieron bonito ya. Ahí tengo Santi que trabaja conmigo y sabe cuando sale el temperamento, ¡fum!, se va al fondo. Y de pronto, ¿qué te pasa? Estaba calladito. Yo la sabría joder al último tiempo, porque digo, al final Dios te cambió y ahora volviste de vuelta a lo de antes. ¿Por qué no te quedas como era al principio calladita? Ya no te callas más ahora con el Señor. Digo, y no me contestaba. ¿Y vos qué haces cuando vos gritas solo? Grita un rato, grita otro rato, no te contesta, tenés que callar. Y ella no es que le dijo, Señor, sácame los gritos para que mi esposo no se enoje. No, simplemente le pidió ayuda al Espíritu Santo. Y esa es la justicia de Dios. La que viene por el Espíritu, te justifica. Te saca lo que está mal.
el diablo no te puede acusar más. No puede venir más eso que y de pronto explotas o haces o no viene más. Sencillamente Dios te cubre. Justicia de Dios. Es la capacidad que tiene Dios para transformarnos en personas justas. Pero no justas porque nos portemos bien. Eso viene como consecuencia. Justa porque nos justifica Jesús. Y el Espíritu nos guía y nos hace distintos. ¿Distintos a quién? A los demás no somos mejores. Eso es el peor pensamiento que puedo tener, que yo soy distinto, entonces distinto a los demás. Si usted va a ser distinto, se me viste como la Emma, con pollerita. Y viene bien, y pollerita larga, nada de pollerita corta. No, somos distintos porque Dios nos hace distintos. Dios establece un propósito, establece una vida mejor, establece parámetros que ni siquiera podíamos pensar que íbamos a lograr. ¿Amén? Paz. Dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en otra parte dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Esto escribió el apóstol Pablo. Esa paz, que es otra de las cosas que opera automáticamente, por eso digo, son 3 palabras, pero que entran como si iríamos automáticamente cuando vos entras en el reino de los cielos. Cuando vos predicás el reino de los cielos, cuando vos predicás de Jesús, estas 3 cosas comienzan a operar automáticamente. Son esas cosas que los que ya tenemos años desde aquí arriba, vos ves en las personas cuando vienen por primera vez, y a veces lo ves todos los domingos y por mucho tiempo los ves que entran con una cara y salen con otra. Y no sabes qué pasó. Y no sabes qué pasó, porque vos lo mirás y decís, y capaz que ese día vino con, no sé, con la angustia de saber que no tenía para comer el otro día, y se fue y nadie le dio plata, al contrario le sacamos. Le quedan 10 pesos y lo puso en la ofrenda. Chao, frito quedó, pero contento. Y esa es la justicia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe una de las características que te da la persona cuando encuentra la paz? Deja de estar nervioso, ¿verdad? Cuando vos, básicamente, decís, no tengo paz, no puedo dormir, estoy, por lo que fuere, ¿no? Situación que fuere, circunstancias. Es más, muchas veces no puedes dormir porque estás ansioso porque te vas de vacaciones a un viaje largo y es hermoso, pero igual no tenés paz, digamos. O sea, no tiene que ver siempre con cosas malas. No siempre tiene que ver con tragedias. Estoy re mal porque, y no dormís. Y la paz, ¿qué es lo que te da? El que está con paz, el que está con tranquilidad, ¿qué es lo que le da? La capacidad de mirar tranquilo, de tomar decisiones correctas, de entender la situación. Esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, porque vos no podés entender cómo alguien en una situación X complicada tiene paz. Y no va a pasar nada, y tiene paz. Esa la da Dios. Esa viene en el reino de los cielos. Es una de las esencias del reino de los cielos. Entonces, de pronto entraste a la iglesia todo así, visto tenso, ¿viste? Dios le bendiga. Bien, bien. Hermoso, hermano. Bendecido. Está tenso el tipo, ¿viste? Yo que soy por ahí, toquete un poco, ¿viste? Le toca el músculo de acá, una dureza, así, ¡ting! Una piedra. Pero estoy bien. Y cuando se va, hace la probita del músculo y está está relajado. ¿Y qué opero? No sé, el poder de mi dedo seguro no es. Es el reino de los cielos. ¿Y por qué digo todo esto? Y ya vamos a terminar con gozo. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué lo tenemos que saber? ¿Por qué es lo que tenemos que transmitir? Porque es eso que nos auxilió en ese momento en que nosotros no lo teníamos. Ese momento que decís yo, viste esos momentos que son decisiones y yo valoro esas decisiones, sin lugar a duda tienen que ver con que alguien te predicó, con que te invitó, pero esa decisión de decir, mi vida tiene que cambiar, esto así no puede seguir. Hay algo que necesito y no lo estoy consiguiendo. Y eso que me porto bien, hice las cosas bien, todo bien, pero hay algo que falta.
Porque no necesariamente estamos hablando que el Espíritu Santo, que el reino de los cielos viene solo para aquellos que hacen todo mal. Es para todos. Ayer conversaba con un muchacho que está queriendo entrar en la iglesia. Es el marido de una sobrina de Marisa. Ahí, queriéndose convertir. Y yo le decía, una de las cosas que más me costó a mí cuando empecé a ir a la iglesia, porque en aquella época no se predicaba tan clarito así como yo les explico todo. Decía, vos tenés que arrepentirte en el nombre de Jesús de todos tus pecados. Y yo lo miré y decía, ¿cuál es mi pecado? Si yo me portaba bien. Yo estaba casado, no engañaba a mi esposa, gritaba nomás, bueno. Pero para mí eso no estaba mal, así que encima cuando algo vos no sabes que es pecado, no tenés culpa. Por eso digo, el Espíritu Santo es el que después te muestra. Esto también está mal, Miguelito me dijo un día. ¿Y qué, no puedo gritar más? No, no puedo gritar más. Es pecado la gritería. Hijito mío, así me habló el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué empecé a decir? Y los que trabajan conmigo saben que estoy enojado y que no grito, pero que estoy enojado cuando le digo mi amor. Mi amor. No, mi vida. Porque antes no le decía así, lo gritaba. Y es pecado, pero me enteré después como de 10 años de cristiano. Porque para mí no era pecado. Digo, ¿entiendes? El Espíritu Santo es el que te tiene que cambiar. Y antes no, te decían, entonces mi controversia era que el pastor quería que yo me arrepiente y yo no sabía de qué. ¿De qué me tenía que arrepentir? ¿De qué cosa? Pero sí entendí que ese evangelio que me predicaban producía algo en mí. Y sí entendí que ir a la iglesia, a pesar de lo torpe que era antes la iglesia, no sé, digo, las formas que eran, producía algo en mí. Al principio yo lo he dicho muchas veces, iba a la iglesia porque me calmaba la fiera de mi esposa, no fiera por fea, sino de fiera, ¿viste? Le calmaba los nervios, no me jodía, no me molestaba. Si yo hacía algo no me estaba criticando, no me estaba retando, no me estaba protestando, no me estaba gritando. Entonces voy a la iglesia, le hace bien a ella, pero era a mí el que me hacía bien. Porque el Espíritu Santo había comenzado a trabajar algo en mí. ¿Y eso qué era? Justicia, me estaba justificando. Ya no me miraba con los ojos de Miguel el buenito, me miraba con el sacrificio de Jesús como hijo de él. Ya la paz no era algo que yo quería lograr pensando cómo hacer las cosas bien, sino era algo que venía a mi corazón y me daba tranquilidad. Y sobrepasa la paz de Dios el entendimiento. Sobrepasa la paz de Dios lo que podemos razonar. Sobrepasa la paz de Dios a aquello que el mundo no te puede dar. Y yo bromeé al principio diciendo, si agarras un loto, toto, no sé qué hay ahora, loto, toto, y te ganas los 600.000 millones de pesos, los 2 o 3 millones de dólares, se te acaban los problemas. Pero la paz no viene por ahí. Porque después vas a tener el problema de cómo hacer para no perder los 6 millones de dólares que tenés. Y vio que se corren las noticias. Yo me acuerdo que cuando era chico siempre hablaban mis padres que solían tener un vecino, en donde ellos vivieron en los primeros años de casado, que el vecino se ganó la lotería de aquel momento, un montón de plata. Y bueno, se fue del barrio, se visitaron por un tiempo, y bueno, después pasó a ser rico y la sorpresa fue que con los años mi papá trabajó en un lugar y este hombre vino a pedir trabajo en ese lugar. Por decirlo, en 20 años no tenía más un peso, se había fundido en todo, se había quedado sin nada, pidiendo un trabajo para tratar de tener algo para comer, ni casa tenía. Porque no es por ahí. Porque la paz de Dios es la que te permite tener esa sabiduría, esa tranquilidad, esa decisión correcta. Esa posibilidad de decir, no, por acá no va la cosa. Me parece, Señor, tomas aire y seguís. La paz de Dios es la que te dice, todo va a estar bien. Pero vos sabés que no está bien. Anoche meditando en esto, entendía lo que era la paz de Dios en el corazón de Marisa. En los últimos 8 años tuvo un diagnóstico tras otro, ninguno fue mejor. Ninguno, ¿eh? O sea, nunca le dijeron a Marisa, vos anda de 10. Y ustedes la vieron pararse acá y decir, es Dios el que va a decir. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Es Dios el que me va a dar la fuerza.
¿Se acuerdan cuando andaba con el bastón? Esto no lo dijimos. Cuando la metástasis de la cadera se metió el hueso y sus dolores fueron tan agudos que, bueno, le hicieron rayos, no podía caminar, andaba con un bastón. Los dolores eran tan agudos y el diagnóstico era que una vez que entraba en el hueso se desparramaba mucho más fácil y tenía en vértebra y tenía en las costillas de acá también tomado. Los dolores de la costilla no le dejaban dormir de un lado. Y protestaba con el colchón, le echaba la culpa a todo, no quería echarle la culpa a la costilla, era su costillita. Y el diagnóstico era mucho más severo que el que llegó al final. Y eso hace más o menos unos 3 años tirando para 4. Dios determinó 4 años, ella estaba parada en lo que Dios determinara. Dijo, Dios va a determinar si yo voy a caminar. Dios va a determinar si me sana. Dios va a manejar mi vida. Y Dios manejó su vida. Porque hay un tiempo de Dios para eso. Y esa es la paz de Dios. Que en el tiempo que Dios te dé, fuera cual fuere, va a ser Dios el que esté con vos. Sobrepasa tu entendimiento. Tu entendimiento dice lo que dice un estudio. Me pasaron el otro día el estudio de Coco. Eso dice el estudio. También no lo podemos negar, ¿verdad? Porque esa foto es como si yo te saco una foto hoy de mí y como no tengo para hacer filtro, dice, ¿viste qué lindo que estoy? Y vos le decís, sí, está lindo. Digamos, ponerle un filtrito. La realidad no la podemos torcer, está. La foto dice esto. Ahora, ¿qué dice Dios? Por eso la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Y está en el combo del reino de los cielos. Está en ese combo. Y las personas lo necesitamos. Y sin ello entramos en desesperación, en angustia, en falta de esperanza. No tenemos más ganas de vivir. Ahora, ¿causa un efecto? Por supuesto. Causa un efecto. Tenés el tiempo de angustia, de llanto, pero cuando vos estás en el reino de los cielos, eso es así. Viene Dios. Y vos se lo presentas a Él. ¿Y cómo lo hace? Por encima de todo entendimiento. Saca de tu mente y no es negacionismo, no es negar la realidad. Es vivir la realidad conforme Dios quiere que la vivamos. Es creerle a Dios y es por la fe. Por encima de todo lo que diga todo. Esa paz de Dios viene en el reino de los cielos. Pero viene el gozo también, y el gozo es lo más hermoso. ¿Sabe lo que produce el gozo del Señor? Y también voy a poner de ejemplo algunas cosas que viví en casa en el último tiempo con mi esposa. Con cada diagnóstico severo, empezando por el primero que fue bastante más serio, la primera vez que le dieron un diagnóstico bien heavy, por decirlo así, que cuando la mandaron a hacerse un estudio a ese que está allá en la General Paz, el grande, no me acuerdo cómo se llama, Ulton, porque ahí hacían el estudio específico de lo que habían descubierto en su cuerpo, y cuando llegamos caminando con el estudio y se lo dio a la secretaria, y la secretaria se lo dio al médico, y el médico salió, hacía automáticamente la puerta y abrió. Señora Cativa, ¿usted? Venga. Y ahí nomás le hizo pasar. Y cuando la llevaron a hacerse el estudio, vinieron con una camilla. No, dice, pues si yo puedo ir caminando. Porque el estudio, mi hijo solía decirlo cuando trabajaba en cirugía, hacía cirugía en ¿cómo se llama? La residencia de cirugía en el San Roque, que entran casos de todo tipo. Y decía, te vienen cada paciente incendiados. Básicamente le decían términos médicos que no son lindos, son un misil, porque van a disparar en cualquier momento. Y ella era un misil en ese momento. Pues vos ves el diagnóstico y decís, ¿quién es esta persona? ¿Tiene esto? ¿Dónde está? ¿Está viva? Entonces, cuando le dieron ese diagnóstico, esa noche, bueno, obviamente uno está triste. Se habla poco. Se acuesta temprano, porque no querés estar. Y ella no se acosta. Me despierto como, encima yo trabajo en un trabajo, digo, físico, sea pesado, si quieren decirle, pero los que trabajamos con el cuerpo, por más que queramos estar despiertos, hay un momento que se te apaga la ventanita y necesitas esas 2 o 3 horas de sueño porque el cuerpo está cansado, se duerme. Entonces yo me dormí. Y como las 2 o 3 de la mañana, no sé qué hora era, me despertaron los gritos. Y yo me asusté, pensé que le pasaba algo. Mi dormitorio estaba arriba y ella estaba abajo.
estaba postrada delante de Dios. Cuando se levantó de esa situación, de ese tiempo de adoración, de intimidad con Dios, ¿sabe qué había en su rostro? Gozo. El gozo viene, y esto es lo que quiero enseñarles, cuando hay intimidad con Dios. Cuando vas verdaderamente a Dios. No está bien que lo diga, pero me doy cuenta cuando alguien no tiene intimidad con Dios, porque le cuesta mucho tener un rostro gozoso. Tiene el rostro de, bien, bien, pero no hay gozo. No hay ese brillo, esa alegría. Eso viene solo con la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios a veces tiene precios altos. Porque es en esa intimidad donde el Espíritu Santo te limpia, te saca, te corrige el carácter, el temperamento. Porque para que habite el gozo hay cosas que no tienen que estar. Es como decir, ¿podemos en un sartén poner a fritar aceite y echarle agua? No, no se puede, va a saltar, no van a poder estar los dos. Uno de los dos va a tener que saltar, no conviven. No hay forma. Aceite y vinagre, saben decir, ¿no? Taller y Belgrano. No pueden convivir. Son institutos, sí. No pueden, no. Peronitis radicales, decían antes, no hay forma. O sea, sí, se pueden saludar, pero no van a ir a votar juntos lo mismo. No hay forma. Son dos cosas distintas. Entonces hay cosas que el espíritu, ojo, esto no se saca en una clase de sanidad interior, por más que nos esforcemos con un psicólogo cristiano que te quite todas las cosas malas, te puede ayudar, pero no, solo lo hace el Espíritu Santo. Solo lo hace la intimidad con Dios. Cuando vos tenés intimidad con Dios, viene el gozo. Y el gozo del Señor, dice la Biblia, y es una verdad que la podría afirmar con todas las firmas posibles, con mi propia sangre si fuera necesario, y lo digo así de heavy, es nuestra fortaleza. El gozo es tu fortaleza. Por eso los cristianos no entendían nada, los romanos son doblegados, digamos, en su poder por los cristianos, pero los cristianos morían. Vos decís, ¿cómo? Si vos lo estás matando, lo tenés que doblegar. Pero morían adorando a Dios. Morían adorando a Dios. Vos decís, ¿qué fanáticos? Porque venía el gozo del Señor, que es la fortaleza. Cuando alguien tiene gozo, vos viste cuando alguien se te ríe, va a haber un boxeador que hacía así, se reía cuando peleaba, entonces los otros se ponían más locos, y cuando se ponían locos, es como el jugador de fútbol, viste, cuando el pícaro que te saca del partido, y el tipo está feliz, y vos estás amargado, lo quiere matar, y deja de hacer goles. Esa característica tiene mi hijo que juega al básquet. Hoy que no está, lo digo. Te saca, el negro ese te saca del partido. Encima es grandote, no lo puede pelear. Pero te saca del partido. Te hace una falta que te saque el partido. Entonces el goleador, en vez de ir a hacer goles, está más pensando en hacerle daño a él que en hacer goles. Y me acuerdo esto porque se lo enseñó un técnico eso, cuando era pibe. El gozo del Señor es lo que te da la fortaleza. ¿Cómo discutir con alguien que se está riendo o está feliz? Pero ¿cómo me puede decir vos esto si yo... Sí, pero bueno, ya va a pasar. Pero no ves que nos estamos muriendo de hambre. Bueno, pero no nos hemos muerto todavía. Y te lo dice así, vos decís, pero este tipo no le puedo ganar. Es nuestra fortaleza. Y se logra en la intimidad. Y esa intimidad viene con el Espíritu Santo, pero viene también con el combo del reino de los cielos. Cuando entras en el reino de los cielos. Cuando tomás esa palabra mágica y decís, Señor, te necesito, que básicamente es decirle, Señor, me arrepiento, que básicamente es decir, Señor, pido perdón por mis pecados. No sé cuáles son. Son tantos que ya ni me acuerdo. ¿Pudiéramos alguno de nosotros, todos, cualquiera, enumerar nuestros pecados? No nos alcanzaría el día, tendríamos que tomar alguna pastillita para la memoria, porque cada 10 minutos nos acordaríamos de otro. Ay, cuando era chico hice tal cosa, pero cuando fui y una vez le robé 10 pesos a mi vieja, me acuerdo. Y así no terminaríamos más. No podríamos.
Pero cuando viene el Espíritu Santo, eso es borrado de un plumazo. Y cuando abrimos esa puerta al reino de los cielos, porque alguien nos predicó, porque alguien nos dijo, anda a la iglesia, vuelve a la iglesia, Dios te está esperando, ese es tu lugar, vení, Dios te ama. Mire, tengo tal y tal y tal problema, y tal y tal problema, y tal y tal. Y vos primero hoy te receptas el problema, obviamente le acompañas en el sentimiento si fuera algo grave, si es una enfermedad, con más razón, oras todo. Pero en definitiva decir, vení a la iglesia. Porque venir a la iglesia significa venir al reino. Venir al lugar donde Dios te va a atender. Suelo decirle a las personas medio torpemente, pero para definir, para no tener que decirle muchas cosas, mira, vos andás a la iglesia. Si Dios te atiende, ese es tu lugar. Es como la casa de tu padre. ¿Vos vas a la casa de tu papá? Si tu papá es bueno, porque alguno dice, mi viejo jamás, bueno, será otro caso. Pero si tu papá es bueno y vos vas a la casa de tu papá y abrís la heladera y hay un pedacito de queso, lo puedes comer. Aunque tenía un hermano que un día fui a la casa y tenía un candado. ¿Por qué tenía un candado ahí? Porque los chicos si no te comen todo. Dije, bueno, está bien. Y dije, pucha, ¿cómo no me había enterado de eso antes? Porque me comían todo. ¿Viste? Lo que laburamos por semana, ¿viste? Venía la semana con la plata, te compraba 1 kilo de dulce de batata, te duraba media hora. Y vos pensás que iba a durar la semana, ¿viste? Te lo comen todo. Pero vos vas a la casa de tu padre y abrís la heladera y si hay agua, toma agua. Y si hay coca, te toma la coca. Porque es la casa de tu padre. Eso es Dios. Eso es la iglesia. El lugar donde Dios te atiende. Ese es el lugar donde el reino de los cielos se manifiesta. Por eso dijo Jesús, la iglesia es mi cuerpo. Estableció la iglesia como el cuerpo de Cristo, el lugar donde el sacrificio de Cristo se manifiesta, se hace verdad, se hace esencia. Por eso alguien que me dice, no, pero yo iba a la iglesia, pero hubo un pastor, un hermano, un X, un Z, un Y que me hizo tal cosa, entonces no voy más, pero yo a Jesús lo tengo en mi corazón y yo estoy con Él. Estás lejos del reino de los cielos. No has tenido intimidad con Dios. Seguramente, capaz que tenés un poquito de justicia de Dios, un poquito de paz, pero seguro gozo no vas a llegar, porque el gozo del Señor es cuando hay intimidad. Y si vos vas a intimidad con Dios, Dios te dice, vení a mi casa. El Espíritu Santo te amonesta. Aquellos que alguna vez no han ido a la iglesia por algún motivo, momento, qué sé yo, pero estaba el Espíritu Santo y han ido al Espíritu Santo y en definitiva han vuelto a la iglesia. No hay forma que no vuelvan. Y si no es a esta, a la que Dios le atienda. Pero en definitiva a la iglesia, donde habita corporalmente Jesús, el reino de los cielos. Si tuvieran que definir algo y aprender de esta palabra profética que nos dejó Marisa, aprendan que necesitamos el gozo del Señor y que se encuentra en la intimidad con Dios. En ese momento donde vos estás solo con el Señor, en el lugar donde puedas. Les he contado un montón de veces, cuando me convertí, mi intimidad con Dios la lograba solamente en mi casa, en el baño, el único lugar que los 5 chicos que eran todos igual, todos seguiditos, no me venían a molestar. Porque el reino de los cielos no consiste en métodos, en formas. Y hubo un pastor cuando se lo conté un día, muy ortodoxo él, muy buena persona, lo respeto muchísimo, me enseñó mucho. Y un día se lo conté en una intimidad de discipulado y me dijo, eso es pecado. ¿Cómo vas a llevar la Biblia al lugar donde haces tus necesidades? Me dijo. Bueno, yo me quedé callado, le dije, bueno, pero hoy con los años no voy a ir a discutirle porque él fue formado así. Pero el reino de los cielos no consiste en el lugar, en las formas, no consiste en la intimidad, consiste en decirle al Espíritu Santo, acá estoy. Hoy acabo de insultar tanto porque estoy tan enojado, tan sacado, que te necesito, Espíritu Santo. Porque si no me ayudas vos, me va a llevar el diablo porque voy a terminar haciendo una macana. Y ahí viene el reino de los cielos. Y todo eso comienza a operar. Todo eso comienza a operar. Por último, no se niegue al llamado de Dios cuando Dios lo llama. Y va a decir, ¿cómo, pastor? Dios nunca me llamó. Muchos se van a ir y te van a llegar a su casa y decir, se ve que a mí Dios no me quiere porque nunca me llamó. El llamado de Dios es cuando usted está en necesidad y sabe que el único que puede acudir es a Dios. Ese es el llamado de Dios.
Cuando la situación no da para más, ese es el llamado de Dios. No dude en ir al llamado de Dios. No dude en ir a Dios en los momentos más difíciles o en los más alegres. Vaya a Dios. Los que están conmigo y siempre están al lado mío van a escuchar que yo, y gracias a Él, muchos son los momentos gratos en los que puedo hacer cosas. Pero cada cosa que hago, gracias Señor. Pero de verdad, ¿no? Porque como viste, gracias Señor por esta comida que vamos a comer en el nombre de Jesús, amén. Y comí. Y es como un Padre Nuestro, mi abuelita que rezaba el rosario en 10 minutos, no sé cómo hacía. Dios te salve María, amén. Dios te salve María, amén. Y pasaba las pelotitas. En 10 minutos hacía, pero ella se mandaba los 9 rosarios de la novena de la Virgen, no sé qué fecha, todos los días. Creo que si lo hacía en 15 minutos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Y a veces termino orando. Decir, maestro, pero usted está arreglando un auto, ¿qué tiene que orar tanto? Pues, gracias, Señor, porque esto se terminó bien. Intimidad con Dios. El momento, en todo momento. Especialmente los difíciles. Vaya a la intimidad con Dios. Va a salir de esa intimidad. Como el guasón. Pero con el gozo del Señor. Y ese gozo, yo lo digo en la risa como una broma, ese gozo va a ser fortaleza. Y solo se vence. Y el reino de los cielos, dice la Biblia, se hace fuerte y solamente los valientes, en otra versión dice, los más fuertes lo arrebatan. Solo se vence a Satanás. Estamos fuertes. No se vence de otra forma. Usted no puede vencer. Al negro no le pelean en el básquet porque es grandote. No se van a animar a pegarle a uno grandote, te va a vencer. Entonces vos te le vas a animar solo si sabes que está fuerte. Y esa fortaleza viene de Dios. Y esa fortaleza está en el reino de los cielos. Viene en el combo. Y predicar el Evangelio es simplemente dar la buena noticia. Y la buena noticia, algunos dicen, bueno, pero para predicar el Evangelio tengo que prepararme como Pedro, que Pedro vio que dio el discurso, entonces Pedro dijo, y entonces yo, predicar el Evangelio es simplemente dar a conocer a Jesús. Simplemente decirle, Jesús te va a atender. No, pero no me sé la cita bíblica para que acepte a Cristo en su corazón. Ni siquiera sé si es importante que acepte a Cristo en su corazón. Sé que la consecuencia va a ser que Cristo va a venir a su corazón. Y la consecuencia va a ser cuando haya un bautismo en la iglesia, yo me quiero bautizar. Y la consecuencia va a ser que el gozo, la fortaleza de Dios, la justicia de Dios, la paz de Dios, Jesús va a estar en su corazón. La consecuencia va a ser que el Espíritu Santo va a hacer la obra por la cual nos llama. Amén. Este es el tiempo, iglesia, en que Dios nos ha llamado a vivir. Un tiempo donde vamos a ver estas cosas manifestarse. No las mezquinemos. Démoslas a conocer. No tenga miedo en decirle a alguien, vení a la iglesia. Y decir, si Dios no lo atiende, quédate tranquilo, Dios atiende siempre. Dios siempre te va a atender. Padre, en el nombre de Jesús, presento esta palabra y esta consigna, este tiempo, este título, si fuera la cosa, lo presento delante de ti para que tú hagas esa obra sobrenatural por la cual nos has preparado. Y esta preparación no viene de un día, no viene de un solo ejemplo, no viene de una sola, viene de muchos años, porque es eterno. Y lo eterno no se puede medir en tiempos humanos. Tiene propósito, trasciende nuestras vidas. Imparto esta palabra en mi corazón y como dice la palabra, viene la bendición desde la cabeza y desciende por las vestiduras hasta los bordes y llegando hasta los pies. Entendiendo, Señor, que esto es el cuerpo de Cristo y si una responsabilidad tengo hoy es recibir esto y compartirlo para que bendiga a todos. Y todos vivan en el reino de los cielos y vivamos este reino el cual también se comparte a través de la predicación del Evangelio. Y muchos sean alcanzados, salvados y puestos en propósito en las manos de Dios.
La bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo cada una de las personas que aquí estamos. Oro por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están enfermos, Dios. Oro, Señor, me acuerdo en este momento por la vida del hermano de Brian, Señor, que está internado, es joven, tiene una temprana edad, Señor. Pero tú sueltas una palabra, Señor, y traes salvación sobre su vida en el nombre de Jesús. Y traes sanidad en el nombre de Jesús. Te agradezco por lo que ya has puesto en pie y sigue levantando a aquellos que todavía están caídos. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Es para ti, Señor. Recibe la gloria. Recibe la honra.